Queridos jóvenes, estimados profesores, la fiesta de la Santísima Cruz nos pone delante de un tema crucial para la vida cristiana, fundamental, porque no hay cristianismo sin cruz. Y por lo tanto, usted y yo no podemos ser cristianos si es que no entendemos el mensaje de la cruz. Cuenta la historia de un hombre que andaba cargando su cruz y ya le pesaba mucho y estaba tan cansado y finalmente llegó y le dice a Jesús: Señor, esta cruz es demasiado pesada para mí. Y Jesús le dice: bueno, ven a este salón, mira aquí todo lo que existe de cruces, hay de todos los tamaños, escoge la que te guste. Entró el hombre, miró grandes, inmensas, pesadas, según calculaba él, y vio al fondo una cruz pequeñita. Y dijo: esta es la cruz que necesito, Señor, me escojo esa cruz. Y Jesús le dice: está bien. Cogió la cruz y no la podía levantar. Pero decía: pero si era más pequeña, ¿qué hay? No la pudo levantar. Así que volvió a buscar la suya, la que había dejado, inmediatamente la pudo cargar. Tenemos una cruz a nuestra medida. Pero ¿qué cosa es la cruz? El mismo apóstol San Pablo nos dice en una ocasión: la cruz es escándalo de los judíos, locura de los gentiles. Recordemos que la cruz en el tiempo de los romanos era el instrumento más cruel para matar a una persona. Los mismos historiadores de esa época, como Cicerón, dicen: no hay castigo más triste y más desgraciado que aquel que experimenta la muerte en la cruz. Era una cosa de barbarie, una crueldad que la humanidad nunca se pudo imaginar antes, terrible. Por eso los judíos y los griegos, los gentiles, rechazaban la cruz. Para el pueblo romano era lo más humillante. Para los judíos era imposible pensar que alguien que fuese Dios se sometiese al padecimiento, se sometiese a la muerte. Aun cuando fuera el Mesías, como ellos esperaban, la perspectiva era que fuese un hombre dominador, que sometiera a los romanos, que liberase a su pueblo con poder. De ninguna manera imaginaban a alguien sometido al sufrimiento y a la muerte de cruz. Por eso, cuando se proclama Cristo crucificado y resucitado, los judíos no aceptan. Y por eso dicen: es un escándalo, eso es intolerable, inaceptable, imposible. Y cuando se les avisa y se les predica a los griegos, a los gentiles, sobre la cruz, dicen: esto no vale, esto nadie lo entiende, esto no es racional, esto no sirve. Queridos hermanos, esas dos experiencias siguen siendo lamentablemente vigentes hoy. Hay muchos grupos que rechazan la cruz porque lo sienten como negativa, pesada, inadecuada, innecesaria. Y otros que lo ven como algo incomprensible, dicen: ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los buenos, de los niños, de los débiles? En el fondo estamos ante las mismas dos reacciones de aquellos dos grupos, judíos y gentiles, que la cruz se vuelve incomprensible. Sin embargo, dice el apóstol, para nosotros los que creemos es símbolo de salvación. Y lo vamos a ver por qué. Es símbolo de salvación. Lo que más aspira el hombre en el mundo, y debería hacerlo con inteligencia, es salvarse. Porque es el único gran negocio de la vida, queridos jóvenes. Salvarse. El resto todo va a quedar. El resto todo va a pasar. Lo único que trasciende la muerte es nuestro espíritu, y que pueda salvarse y llegar hasta Dios. Por eso, la cruz para nosotros es salvación. Y en la cruz hay esas dos vertientes que no podemos olvidar, el vertical y la horizontal. La señal vertical nos recuerda tu relación con Dios.
no te puedes olvidar. Es fundamental, Dios y tú y Dios. Pero el leño horizontal nos recuerda, tú no puedes llegar hasta tu Dios si es que no pasas por el servicio a los hermanos. Y allí el planteamiento de Jesús es muy claro y lo resume en dos parábolas muy bellas. El buen samaritano, el hombre que a diferencia de los otros dos que pasaron instruidos, religiosos, preparados, este hombre es capaz de compadecerse, es capaz de ser sensible ante el dolor ajeno, aun cuando era su enemigo, y es capaz de acercarse. Miren otro paso fundamental. No solamente se compadece, porque muchos nos compadecemos ante lo que pasa en el mundo, pero este no, se acerca al herido. Es más, como conocía algo de medicina, usa el aceite y el vino para curar sus heridas, lo cura, tiene esa paciencia de curarlo, de atenderlo, como si fuese un amigo, como si fuese un hermano. Eso es lo sorprendente del samaritano. Es un desconocido, es más, es un enemigo para el pueblo en la concepción de ese tiempo. Samaritanos y judíos no se podían ver, y sin embargo él, siendo samaritano, está curando a un judío. No contento con eso, lo sube a su propia cabalgadura. Es muy interesante eso también, porque lo está poniendo a un nivel suyo. No lo deja tirado abajo, no lo mira hacia abajo, te ayudo pero despreciándote, no. Lo levanta a su nivel, a su cabalgadura. Y ya sabemos que lo lleva a la posada, paga y le dice al posadero, mira, por si acaso, si falta dinero, a mi regreso te voy a pagar. Ahora atiéndemelo bien. Allí, en el buen samaritano, y luego en el hijo pródigo, Jesús concentra lo que significa el amor al prójimo, lo que significa la salvación, porque no nos salvamos si es que no somos generosos y caritativos con los demás. Es una condición. La parábola del hijo pródigo usted lo recuerda muy bien. Y allí hay que tomar esos dos ejemplos, del que yéndose se arrepiente y vuelve, y del que quedándose no abre su corazón. Y eso hay que evitar. Hay que abrir el corazón al hermano y darle la oportunidad de recuperarse. Pero ¿qué significa para nosotros la cruz? Queridos jóvenes, en el mundo existe el sufrimiento y el dolor y no va a desaparecer lamentablemente. Allí está. Y ustedes pueden ver el hambre en tantas ciudades, basta mirar el África, niños que mueren de hambre, con lo que significa ese dolor de irse consumiendo sin poder alimentarse. Hay guerras y siguen habiendo guerras. Oriente Medio, en tantos sitios, sigue muriendo la gente. El dolor no lo podemos evitar. Las pandemias, como la que estamos experimentando, en nuestro país más de 30,000 fallecidos, hasta donde sabemos. Son 30,000 hogares entristecidos y doloridos, y cuántos cientos de personas enfermas. El dolor siempre va a estar allí. Eso es parte del significado de la cruz. No lo podemos evitar. Lo que tenemos que hacer es iluminarlo. Ya un pensador oriental decía, el dolor no va a desaparecer nunca, pero el sufrimiento sí se puede evitar. No sufras sin necesidad. No te angusties demasiado. Para el cristiano hay que aprender a confiar en Dios, y Dios ayuda. Ser cristiano significa también cargar la cruz. No puede haber un cristiano que no cargue su cruz. Y la cruz de cada día, aquella de las dificultades, también aquellas de nuestras propias limitaciones. A veces queremos mucho, pero nuestras capacidades o habilidades no nos dan. Entonces también hay que aceptarse a uno mismo, como dice la psicología, aceptarse y conocerse, crecer lo que se pueda, desarrollarnos hasta donde se pueda.
Lo que no es posible, serena aceptación. También es una parte de cruz. La cruz también será, en tu carga de cada día, rechazar la tentación a la droga, al vicio, sea lo que sea, de cualquier tipo, licor, sexo, drogas. Tienes que tener el coraje de saber decir no. Y eso, claro, significa fuerza de voluntad. Con la gracia de Dios significa aprender a cargar tu cruz en esta juventud. Los vicios destruyen, pero acuérdate que entre el vicio y la virtud hay el camino es el mismo, el método es el mismo, la repetición constante. Si tú te repites un vicio, o un pecado, o un error, o una limitación, acabas perdido. Si tú repites una cosa buena, una cosa positiva, acabas siendo virtuoso. Todo depende de ti. Hay que cargar nuestra cruz. Y cargar la cruz no solamente porque tenemos que llevar un peso, sino cargar la cruz para seguir a Jesús. La cruz, solo como cruz, no tiene sentido. Tiene sentido en la medida en que está el Cristo en la cruz, el Cristo que nos salva. Y por eso yo acepto las dificultades de la vida, las situaciones complejas, porque esas me van a ayudar a entender el misterio de la salvación y porque yo voy con alguien, porque yo voy hacia Jesús, no voy solo, no estoy abandonado, estoy yendo hacia el Señor y Él me acompaña en ese camino, Él no me deja solo. La cruz es maravillosa y también en el mundo de hoy sigue hablando. La cruz sigue proclamando el triunfo, la victoria de Cristo. Y miren que Cristo nos dio el ejemplo de cargar la cruz. Les pongo ejemplos breves. Belén, pobreza y un nacimiento en la última parte de la casa. Difícil. Egipto, escapar a la medianoche para salvar la vida, llegar a un pueblo extraño, una lengua extraña, costumbres extrañas, y allí tener que vivir varios años. Nazaret, donde pasa el mayor tiempo de su vida Jesús, silencio, trabajo, anonimato total. Jerusalén, sí, la vida pública, y al final, la cruz, la muerte en la cruz. Cristo en su vida ha aceptado el peso de la cruz para enseñarnos que debemos aceptarlo y unidos a Él, vencerlo. Porque Cristo vence. La resurrección de Jesús es el triunfo sobre estos dos grandes peligros que atentan contra nosotros, sobre los últimos dos enemigos del hombre, el pecado y la muerte. El crucificado venció al pecado, a todo ese mal que hay dentro de nosotros, Cristo lo vence. A toda esa tendencia de maldad, a toda esa inclinación hacia el pecado, el Señor con su cruz lo ha vencido. Y vence también a nuestro enemigo más terrible, la muerte. La muerte ya no tiene poder. La muerte cumple su tarea para dejarnos a las puertas de la eternidad. Antes no, era trágico, pero desde que Cristo ha resucitado, esto cambió totalmente. Y ahora nosotros podemos tener la alegría y la esperanza, vamos a resucitar. Oh cruz, árbol tan bello. Y por eso, desde los primeros siglos del cristianismo, se empezó a entender los dos árboles. El árbol de Adán, donde con la manzana Adán y Eva pecaron y perdieron la amistad con Dios, y el árbol de la cruz, donde Cristo, el nuevo Adán, muriendo, vence a la muerte y nos abre la inmortalidad. Por eso decía, oh cruz, fecundo árbol que nos dio tal salvación, donde Cristo murió para salvarnos, donde la resurrección ha vencido. Quiero concluir con otra historia que ustedes tal vez ya la conozcan. Un joven decide seguir a Jesús y le dice, bueno, pero ¿dónde lo encuentro para seguirlo?
le comentan: vete a ese bosque, allí está él esperando a los que quieren irse con él. El joven se va, lo encuentra Jesús y Jesús le dice: ¿qué buscas, hijo? Dice: Señor, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero entrar en tu reino. Muy bien, pero tienes que cargar la cruz. Señor, estoy dispuesto. Entonces saca su hacha que llevaba consigo pensando que él va a hacer la cruz. Jesús le dice: no, la cruz la hago yo, tú la vas a cargar. Muy bien, prepara la cruz, no exactamente, lo deja con ramas, con algunos nudos, y ya está. Dice: ahora aquí tiene la cruz. Y Jesús se va. El joven empieza a cargar la cruz, y en eso aparece el demonio y le dice: oye, ¿y el hacha no lo vas a llevar? Lo piensa el joven y dice: sí, tiene razón. Carga su cruz, carga el hacha, y después de varios días de camino, como sentía que los troncos le fastidiaban los hombros, dice: bueno, ya que tengo el hacha, voy a cortarlo. Y a partir de ese día empieza a cortar hasta que la cruz se va quedando lisa y más pequeña. Por fin llega a la puerta del reino de los cielos. Y mira, busca y se da cuenta que la puerta está alta como una ventana. Y dice él: ¿ahora cómo subo? Empieza a gritarle a Jesús. Jesús se aparece y le dice: hijo, yo te hice la cruz del tamaño necesario para que puedas llegar aquí, y estas partes que parecían salidas eran para que pises y puedas subir. Señor, le dice, lo corté por el camino, pensando que era mejor. Dice: entonces, hijo, para que puedas entrar, vuelve hacia atrás. Busca algún hermano tuyo que está cargando su cruz, que no la ha cortado, ayúdale. Y cuando lleguen aquí podrá subir él, y en esa cruz subirás tú. Y así sucedió. La cruz, queridos hermanos, sirve para eso, sirve para llevarnos hacia la salvación. Amemos la cruz, no solamente como una medalla en el pecho, sino amémoslo porque allí ha muerto Jesús y porque allí nos recuerda el triunfo sobre la muerte y el mal. Cristo ha resucitado y en la cruz nos ha salvado. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga.